Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Hola, bienvenidos a un capítulo más de El Umbral de lo Desconocido, su podcast de misterio, terror y cosas paranormales. Hoy estamos un poco extraños, ¿no? Hoy estamos a la distancia, como en la pandemia, retomando estas cosas de la pandemia, pero siempre trayéndoles un capítulo nuevo para que no se queden sin su contenido. Para todos los seguidores que ahí nos ven y todavía siguen ahí al pendiente de lo que estamos haciendo, estos dos locos que iniciaron un podcast o solo por diversión. Y creo que lo seguimos haciendo solo por diversión, ¿no? O sea, sí Sí, queremos ya ganar dinerito, pero mientras aquí seguimos. Aquí, pues haciendo estos videos que espero que les gusten. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un tema un poco que ya hemos tocado otras veces, los asesinos seriales, pero ahora estos asesinos que son infantes. Y pues nada, Fer, ¿cómo estás? hola Cali, muy bien, estoy aquí, igual como dices, a la distancia, algo muy raro, este, por el hecho de que, pues siempre hemos estado así como haciendo todos los episodios, salvo en las ocasiones donde hacíamos, las reacciones de videos, que ya no lo hemos hecho, constantemente, pero esperemos que sí regresen porque mucha gente sí les gusta ese contenido de reaccionar a videos en vivo los días miércoles a las 10 de la noche. Entonces esperemos que sí se pueda regresar a esa parte de hacer esos videos en vivo. Y pues interesante, ¿no? Este tema que traemos el día de hoy. Este, estos niños, estos personajes que en algún momento de la historia, ya sea aquí en México o en algunas otras partes del mundo, pues han dado de qué hablar. Sí, pues normalmente los asesinos seriales o asesinos ya en masa que hemos tocado en estos capítulos del umbral han sido pues mayores, ¿no? O sea, por lo menos mayores de 18 años sí han sido, pero ahora vamos a traerles algunos casos de algunos niños que cometieron asesinatos y muchos fueron como a personas muy cercanas, ya sea a sus hermanos, a sus padres o a sus vecinos, y pues tenían muy corta edad, ¿no? Entonces, hay pues niños que son sin, no tienen remordimiento por las acciones que están cometiendo, ¿no? Y no sé, bueno, en el tema de los niños es como ya un poco más complicado porque sabemos que varios asesinos seriales o asesinos que han estado a lo largo de la historia sí tuvieron una infancia pues un poco problemática que pues desató este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, muchos fueron violentados en sus infancias y por eso pues replicaron esta violencia cuando ya fueron adultos, ¿no? O muchas veces también hemos hablado y tocado el tema de nacen o se hacen, ¿no? Los asesinos seriales o los criminales. Entonces, pues ahí están esas dos vertientes y ahora les vamos a traer algunos casos para que ustedes también puedan ahí entrar en este debate sobre si se nacen o se hacen los asesinos. Hay por ejemplo, uno de los casos más sonados es el de John B. Nables y Robert Thompson, que fueron dos niños de Liverpool, en Inglaterra, que asesinaron pues a un niñito de 3 años. Ellos fueron a un centro comercial porque normalmente siempre estaban en las entrevistas que les hicieron después y a las personas que los conocían, siempre estaban ellos dos juntos. Sus papás, me parece que de los dos estaban como divorciados, entonces pues pasaban la mayoría del tiempo ellos juntos, pues en la calle, pues en parques y eso. Y uno de esos días que salieron ellos dos, fueron a un centro comercial en Liverpool y vieron a un niño extraviado. Entonces, pues se les hizo muy fácil agarrarlo de la mano y sacarlo del centro comercial. El niño pues era un bebé, entonces tenía 3 años y confió en los niños porque pues los vio como nobles, ¿no? Entonces, pues un niño de 3 años que normalmente eh, pues confía en otros niños, pues dejó que se lo llevaran, entonces lo caminaron con él
pues aproximadamente 4 kilómetros y pues en ese recorrido fueron pensando en cosas pues muy fuertes en que querían hacerle. En un primer instante pues comenzaron golpeándolo, ¿no? Entonces le dieron un golpe muy fuerte en la cabeza y la gente, a mí lo que me asombró de este caso es que la gente pasó al lado de ellos y no les dijo nada, aún viendo que el niño tenía un golpe, ¿no? Incluso también algunas personas se acercaron a ellos como para ver si estaban perdidos y los niños dijeron que lo iban a llevar a una estación de policía, ¿no? Y no los detuvieron, o sea, los dejaron seguir su camino. Estos dos niños tenían 10 años, John Benables y Robert Thompson. Cuando se llevaron a este niño del centro comercial, les digo que caminaron con él varios kilómetros. Una de las primeras acciones que querían hacer para pues jugar con el niño o deshacerse de él era aventarlo a los carros para pues que cometieran un tráfico y así causarle más problema a más personas. Pero después decidieron no hacerlo, pensaron arrojarlo de un puente y caminaron justo hasta allá, hasta que cambiaron de plan y lo llevaron a una estación abandonada en donde pues de tren, en donde cometieron pues varios actos pues muy fuertes en contra de este pequeño. Desde lo cubrieron con pintura, le arrojaron pintura a los ojos, le lo golpearon con rocas y con objetos que tenían a la mano y después le dejaron caer una como vara de metal muy pesada, pero pues cuando al final lo dejaron sobre las vías del tren pensando que pues iba a pasar para terminar con él, pero pues no fue así. Cuando le encontraron al pequeño, pues en las autopsias no supieron cuál de todos los traumas que tenía el pequeño en su cuerpo fue el que fue letal. O sea, nunca se supo qué fue lo que le mató, porque pues fueron pues muchos golpes y muchas cicatrices los que tenía ya en su cuerpo. Después los agarraron porque obviamente había cámaras de seguridad y vieron que estos dos niños fueron con los que trajeron al niño del centro comercial, los buscaron y pues empezaron a hacer esta investigación. Este fue uno de los casos más fuertes de crímenes de criminales tan jóvenes en la historia y fue uno de los primeros en Inglaterra. Entonces, esto fue en 1993. Entonces, pues fue un caso como muy sonado en todo el mundo, porque pues no podían comprender cómo dos pequeños de 10 años habían hecho eso en contra de uno de 3. Entonces, incluso hay documentales en Netflix y en YouTube, en todos lados este caso. Y fue uno de los casos que a mí me impresionó un poquito más y que fue un poco más mediático. ¿Tú habías escuchado de él, Fer? Sí, bueno, estuve investigando un poco y sí vi esa historia, pues sí, es un tanto, terrorífica, ¿no? En la parte donde, pues, dos niños, pequeños, en cierta medida, pues, agarran a un niño más pequeño, y como tal, pues, son brutales con él en la forma de asesinarlo. Y es que precisamente, ¿no? Muchos psicólogos y psiquiatras han mencionado esa parte y han cuestionado si es posible que los niños, puedan llegar a ser psicópatas, porque dicen que su, cerebro, pues, apenas está en desarrollo. Entonces, dicen que muchos test donde se pueden ver estas formas de ser psicópata, pues muchas veces no funcionan en niños porque son test ya más especializados en gente adulta. Entonces dicen que cómo es posible que un cerebro en desarrollo pueda llegar a cometer este tipo de asesinatos y este tipo de cosas crueles, porque hay muchas ocasiones donde algunos niños pueden ser traviesos, pueden cometer algunas ciertas maldades, pero así como tal, ya llegar a un fin donde lleguen a hacer algo cruel con otra persona, pues sí ya es un poco más difícil. Bueno, a causas de esta psicopatía, pues creo que pueden ser varias, como ya lo mencionamos en algunos casos de
asesinos seriales o asesinos así que han cometido este tipo de actos, este tipo de delitos, pues son esas problemáticas sociales que siempre existen. Ya lo hablábamos del niño en un episodio pasado de Argentina, que era un chavo como de 12, 13 años, algo así, que también asesinó a las personas. Entonces, pues creo que causa importante de estas siempre son las problemáticas sociales que se tienen. En muchas ocasiones la pobreza, en muchas ocasiones trastornos incluso mentales, en otras ocasiones pues la falta o la ausencia de los padres, incluso pues muchas de las ocasiones estos infantes o estas personas jóvenes pues cometen este tipo de actos para llamar la atención de sus propios padres o cuando tienen problemas de conducta o tienen estos problemas también familiares donde a lo mejor los golpean o tienen este tipo de cuestiones ya un poco más violentas. Entonces creo que causa importante de estos casos, pues es eso, ¿no? O sea, las problemáticas sociales, ya lo veíamos también aquí en México hubo un caso donde había un muchacho que venía, bueno, sus papás lo abandonaron, entonces él se fue a trabajar a las ferias, de esas ferias que van de un pueblo a otro y de un lugar a otro. Entonces, él llegó aquí a la Ciudad de México y aquí encontró a una pareja. Entonces, esta pareja consumían drogas y pues en ese momento, bueno, la muchacha le dijo que compañeros de él, pues como que la veían de forma morbosa. Entonces, él en su se podría decir que en su loquera, ¿no? De este tipo de drogas que consumía, pues sí lo vio como tal, como una ofensa y asesinó a 3 personas. Este chavo tenía alrededor de 16 años. Entonces, pues muchas de las cuestiones que ya mencionamos en algunos otros casos, pues son estas problemáticas sociales. Sí, ya lo hemos dicho, fue el ángel de la muerte, creo que se llamaba el niñito, ¿no? Ajá, en Cuando Argentina fue el ángel de la muerte. el ángel de la muerte. Y justo estaba en una comunidad, pues, marginada, ¿no? Entonces, donde la violencia está más normalizada. O sea, no quiero decir que no pase en otro tipo de situaciones, porque hay violencia en todas partes, ¿no? Pero sí se desarrolla un poco más este tipo de cuestiones en un ambiente en donde la hostilidad, tal vez en la calle o en la comunidad o en su familia, se desarrolle un poco más. Y pues muchos de estos niños son maltratados, ¿no? Entonces viven en una situación familiar pues muy densa en donde son maltratados o su familia directa, su mamá o su papá, se violentan entre ellos o sus hermanos, entonces ven como este tipo de conductas algo normal y quieren replicarla, ¿no? Muchas veces también ya hemos hablado sobre que varios asesinos no comienzan asesinando personas, ¿no? O sea, comienzan asesinando animales o haciendo crímenes pequeños, ¿no? Desde robos o agresiones escolares, golpes y eso, y van escalando hasta llegar a asesinatos, ¿no? Incluso pues uno de los casos es que no sé si tomarlo como infante porque pues ya eran pues más grandes. De los casos más sonados fue el asesino de Cumbres, que pues eran pues prácticamente adolescentes. Diego Santori y Erika Peña, que pues asesinaron a uno de los casos más famosos aquí en México, que se supone que, bueno, según ahí fue como también una historia de amor algo turbia, en donde Diego Santori asesinó a los hermanitos de Erika Peña, ¿no? ¿Fue en dónde? ¿En Culiacán? No, fue Este, en Monterrey, ¿no? Monterrey creo fue. Fue en Monterrey. Pero no sé si a ellos tocarlos como dentro de esos temas, porque creo que ellos estaban ya un poco más grandes. Pero sí hay otros casos en donde no solo involucran como niños, sino que también cuando les dan la sentencia son niños, pero pues a los meses ya cumplen 18 años y los dejan en libertad, ¿no? Y pues Así es.
veces siguen replicando este tipo de crímenes en robos o en hurtos. Hay uno que se llamaba Jacob Morgan, que fue uno de los, fue un asesino de Estados Unidos, pero no fue un asesino serial ni nada, solamente que él tenía un trastorno psicológico, tenía 17 años y él tenía una especie, un espectro autista un poco bajo, pero pues sí tenía un espectro autista y él, su asesinato fue de su hermanito de 11 meses, ellos vivían en unas de estas casas rodantes que se ven en Estados Unidos y que mucha gente vive en esos campers. Entonces su mamá fue a trabajar y dejó a este Jacob con su hermanito pequeño, cuidándolo como pues la mayoría de veces, solo que él tenía comportamientos pirómanos. Entonces muchas veces ya lo habían encontrado incendiando objetos y solo se quedaba viéndolos hasta que se consumían. Pero en esta ocasión, un día se quedó solo con su hermanito de 11 meses, su hermanito estaba dormido y pues se le hizo muy fácil prenderle fuego a la cobija de su hermano con el envuelto. Entonces pues se comenzó a incendiar toda la casa y pues creó un incendio y asesinó a su hermano de 11 meses con su camper. Entonces por eso lo mandaron a prisión, pero después creo que le redujeron la sentencia y Ujú. pues nada, ese también fue uno de los casos, pero también lo estaban desestimando porque pues justo tenía como un trastorno psicológico, ¿no? Entonces no podían darle una sentencia tan severa. Sí, bueno, Y es que hay una parte aquí medio, puede ser perturbadora. La verdad es que aquí en México, por ejemplo, no tenemos tantos asesinos seriales, perdón, o tantos niños con este tipo de trastornos. Entonces es muy complicado, ¿no? Saber, por ejemplo, en Estados Unidos, pues ya lo sabemos, ¿no? Los casos de que se pueden vender armas fácilmente, que las pueden adquirir así como si fueran a la tienda y ya obtienen un arma. Entonces, creo que parte importante de esta sociedad en Estados Unidos, pues es el hecho de que lleguen a tener tantos asesinatos mediáticos en las escuelas o incluso así en las casas como tal. Incluso ese tipo de trastornos que se dan, yo creo que tiene que ver en cierta medida con la sociedad que está viviendo en la actualidad en Estados Unidos, por el hecho mismo de que pueden obtener las cosas tan fácil. Este, y es por eso, ¿no? Que hay tanto niños, así, y precisamente, hay un estudio donde se menciona, ¿no? Que cuáles pueden ser este tipo de trastornos para que los niños cometan este tipo de actos. Muchos tienen que ver a lo mejor con la sociedad, muchos tienen que ver con, lo familiar, como ya lo mencionábamos, y dicen también que en algunos casos incluso con los videojuegos, porque, pues los videojuegos como tal hay algunos donde pues como tal agarras, golpeas gente o asesinas a las personas y pues no pasa nada. Entonces puede existir, ¿no? Que haya un trastorno y un trasfondo detrás de este tipo de juegos. Todavía no se comprueba porque todavía se está estudiando esta parte, como ya lo mencioné, del desarrollo de el cerebro de un niño pequeño y el por qué o hace o comete este tipo de actos hacia las personas. Incluso hay un psicólogo que se llama Alex Grandio. Él hizo un artículo que se llama Psicopatía, qué ocurre en la mente de un psicópata, y explica que los psicópatas no han desarrollado una conciencia ni unos hábitos de respeto por las leyes y las normas que evitan que el resto de personas perpetren en actos antisociales. Entonces, pues ahí, como ya lo mencionamos en este tema, pues es parte importante, ¿no? sí, es que el tocar el tema de las infancias es algo complicado y más pues como su desarrollo implica en la adultez, ¿no? Hay diferentes etapas en la infancia en donde seguimos como patrones de la conducta de nuestras personas de alrededor, ¿no? O de nuestra sociedad y son como lo que nos va formando para ser adultos. Entonces,
me parece que hasta los 5 años es donde empezamos como a forjarnos como ya un propio carácter, pero pues hasta la adolescencia seguimos siendo como moldeables a lo que la sociedad y las personas con las que nos rodeamos nos van creando, ¿no? Desde los gustos, desde la forma en cómo nos expresamos, todo tiene que ver con todo lo que nos rodeamos y cómo estamos educados, ¿no? Este tipo de trastornos igual, pues sí tiene que ver mucho con, siempre le han dicho como a la tecnología, ¿no? En un principio, hace mucho tiempo, decían que era a la televisión, que la televisión mostraba muchas cosas violentas y que pues gracias a ella los niños veían como y lo replicaban, ¿no? Después fueron ahora los videojuegos, lo que tú mencionas, que pues muchos videojuegos son muy violentos e incluso por eso tienen clasificaciones, ¿no? Porque pues no todos los niños pueden jugarlo, pero pues estando en la era digital, cualquier persona puede tener acceso a cualquier cosa, incluidos los niños, ¿no? Y puede ser que en algunos casos, o sea, sí se desarrollen como estos instintos como más violentos, pero siento que es como la punta de todo lo que conlleva eso, ¿no? Porque no es lo mismo que un niño esté en un ambiente pues un poco menos hostil, que su familia sea un poco más tranquila y que a él no le interese pues una conducta agresiva más allá de que juegue Call of Duty, ¿no? O un videojuego de zombies que son muy explícitos últimamente, ¿no? Entonces, Ujú. que otro niño en una situación, pues, con una familia, pues, que sufre violencia y, pues, tiene más violencia con estos videojuegos y lo normalizan y en su colonia, pues, escuchan que han asesinado a personas, pues, es un ambiente muy diferente en donde él se va desarrollando, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de posturas y de momentos en donde pues son decisivos para que se desarrollen ese tipo de problemas como estos asesinos, ¿no? Que incluso no son asesinos seriales, o sea, solo son asesinos, pero pues en un rango de edad muy corta, ¿no? O sea, algunos casos que ya he mencionado tienen entre 10 y 12 años, o sea, en donde apenas está empezando como la etapa de la adolescencia y pues ya están teniendo comportamientos pues muy agresivos, ¿no? Y en este caso de los niños que comenté en un principio, que eran de Liverpool, hay otro caso en Inglaterra, pero ese fue un poco más antiguo, fue en el 68, 1968, de Maribel, una niña de 11 años que asesinó a dos niños de su comunidad. El primero fue el 25 de mayo de 1968, fue a su vecino, literal, su vecino de al lado que tenía 3 años, que se llamaba Martin Brown. Y ella igual lo llevó a una casa abandonada y lo estranguló y lo dejó ahí abandonado. Después pues lo encontraron, pero pues no sabían quién había sido. Y ella, o sea, fue como unos también de los temas como más escalofriantes, porque ella no tuvo ningún remordimiento. Ella, incluso en una de las entrevistas que encontré, contaron que fue y le tocó a su mamá, ya sabiendo que ya habían encontrado al niño, le dijo, ¿me puedo jugar o puedo ver a Martin? Y su mamá le dijo, mi hijo está muerto. Y ella le dijo, sí, ya lo sé, pero lo quiero ver en su ataúd. Y después se fue y se lo fue corriendo. Entonces, obviamente, ella sabía que lo había asesinado, pero pues fue como una especie de burla ir a la casa de su mamá y decirle Ujú. que lo había muerto, ¿no? Entonces, después de este hecho, todavía no sabían que había sido ella, pero ocurrió una segunda vez, ¿no? Fue el mismo modus operandi, ahorcó a otro de sus vecinos y pues fue ahí cuando pues supieron que había sido ella, ¿no? Porque pues ni siquiera había sido muy, no lo había ocultado tanto. Entonces, lo curioso de esta situación es que ahí regreso a la cuestión de que no los encarcelan mucho tiempo, lo encarcelaron por muy poco tiempo y después entró al programa de protección de víctimas
y le dieron otra identidad, como si nunca hubiera hecho nada, incluso creció en libertad, tuvo una hija o una nieta y ya nunca se supo nada de ella, pero pues había asesinado cruelmente a dos pequeños, ¿no? Y nunca pasó nada, fue como si no hubiera existido y quedó casi impune. Sí, pues parte importante, y bien lo mencionaste ahorita, pues muchas de estas psicopatías que se tienen, pues es que muchos de los asesinos, pues no sienten remordimiento, o sea, incluso dicen que están haciendo un favor a la sociedad, entonces es muy, un Sí, poco raro este aspecto de que estos asesinos crean que hacen un bien, en vez de estar haciendo un mal, incluso, en todas las, bueno, en esos trastornos que se tienen, pues ellos mencionan, ¿no? Que es cuestión, o sea, siempre van a cometer ese tipo de actos, o sea, incluso cuando los saquen de la cárcel, los van a seguir cometiendo porque ellos creen que están haciendo un bien. También hay un caso, por ahí del 2017, si no me recuerdo, aquí en México, fue en Monterrey, fue un caso muy sonado donde un chavo, un alumno de un colegio que es privado de allá de Monterrey, cometió un tipo de acto donde asesinó a varios de sus compañeros y a la maestra. Tenía alrededor de, creo que 14, 15 años, y al final él pues se dio un tiro también en la barbilla y falleció en el hospital. Entonces, parte importante también, porque hay un caso en Estados Unidos también muy sonado, donde un niño, creo que fue de 13 años, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero él cometió el acto, y dice no sentirse arrepentido porque a él le hacían bullying. Entonces, dice que al momento de que le hacían bullying, pues dijo que prefería que alguien más sufriera que a sufrir él. Entonces, pues también hay parte importante aquí, de muchas cuestiones que pasan en las escuelas, pues es precisamente por ello, porque a lo mejor al, al niño o así le están haciendo burlas o le están haciendo el famoso bullying, y es donde empiezan a cometer este tipo de actos. sí, pues en Estados Unidos, bueno, este fue como una especie de tiroteo el que mencionas, de que ocurrió aquí en México, en donde pues sí llevó un arma a la escuela y les disparó a sus compañeros y a su maestra. Y en Estados Unidos, ¿cuántos casos no hay así, no? Entonces hay un montón de tiroteos porque el control de armas está pues fuera de sí y cualquier persona puede tener acceso a un arma de fuego, ¿no? Entonces, incluso saben cómo disparar, ¿no? Entonces, el control de armas en Estados Unidos, pues es muy fuerte. Y aquí en México no se nota tanto, o sea, pero pues sí hay violencia, ¿no? Incluso eh, no tan lejos de la fecha en la que estamos grabando, hubo algunos casos de unos niños que empezaron a llevar navajas a secundarias y pues empezaron a amenazar como a sus amigos, ¿no? Y ahora pues te puedes dar cuenta más rápido porque pues lo hacen a través de redes sociales que lo exponen, ¿no? O sea, como de, mañana voy a llevar esto. Y pues Ajá. los niños son los que les comentan a las autoridades y pues los detienen a tiempo, ¿no? Pero pues cuántas veces no ha pasado eso y lamentablemente cobran vidas, ¿no? Eh, pues sí es terrible el control de las armas y con los niños y pues justo muchas veces también son desatados por las agresiones. También hay algunos casos, creo que vamos a hacer segunda parte de esto porque creo que ya casi terminamos, pero Sí. hay algunas, retomando como esta cuestión de los videojuegos y de las creepypastas que hemos también tomado en algunos otros capítulos. Hubo también un caso de dos adolescentes que asesinaron a una de sus amigas creyendo que Slenderman, me parece, Ajá. se los había pedido, ¿no? Entonces, en un segundo capítulo nos vamos a extender un poco más sobre este caso, dando nombres y fechas, pero pues también tiene que ver justo con lo maleables que son los adolescentes y los niños en la cuestión de querer, según ellos, encubrir, pero pues asesinaron a una persona por una creepypasta, ¿no? Entonces, también ahí es un tema que vamos a retomar. Y algo más que quieras agregar, Fer.
Pues sí, también ver, hubo un caso también aquí, creo que fue en La Salle, aquí en Nezahualcóyotl, donde también hubo este, como que un cuate así de esos de la escuela, como que los amenazó, de llevar un arma, entonces también pasó como tú lo mencionas, ¿no? Que ya lo suben en las redes sociales y dicen, mañana va a haber tiroteo en tal lado, ¿no? A veces no pasa, otras veces nada más es como advertencia, ¿no? Ya tengo el nombre del niño, de aquí de Estados Unidos, se llama Eric Smith. Fue declarado culpable, por el asesinato, perdón, de Derrick Robb, un niño de 4 años, a quien asesinó el 2 de agosto del 1993 y en el condado de Nueva York. El niño fue golpeado, estrangulado y sodomizado con un palo. Entonces, pues imagínate este tipo de actos, y dice que la sentencia fue dictada por un tribunal que imponía la mayor pena en ese momento, en ese año, para un niño tan joven. 9 años de cárcel le dieron, y como te lo mencioné, ¿no? Manifestó que le hacían bullying en la escuela, también sus papás y sus hermanos le hacían bullying. Entonces fue como una cierta manera de desquitarse, ¿no? De todo lo que le hacían, pero pues igual a lo mejor tenía otros tipos de trastornos. Sí, retomamos, ¿no? O sea, ¿cuántos niños no sufren violencia en sus escuelas y en sus casas? Y pues es tanta la presión o ellos ya creen como sentirse tan agredidos que pues quieren cometer este tipo de agresiones hacia otras personas, ¿no? Incluso, o sea, voy a ahorrar tal vez psicológicamente muchos de los niños que cometen bullying es porque en sus casas pues también están sufriendo este tipo de agresiones, ¿no? Y solo pues quieren pasarlo o agredir a otras personas que son un poco más vulnerables. Y pues es como una cadena de violencia, ¿no? O sea, si este niño está sufriendo violencia en su casa y va a la escuela y sufre violencia en contra de otra persona, y ese niño que también está siendo bulleado, pues también va a cometer este bullying en contra de otra persona, ¿no? O tal vez replicarlo en su casa, no sé. Y es como un patrón de violencia. Así es. Sí, pues con esto ya llegamos creo que al final de este episodio. Creo que ya es el episodio número 30 si no mal recuerdo. Entonces, pues ya llevamos 30 episodios con este. Eh, Es- y y pues sí, agradecerle a la gente también que está viendo estos episodios. De igual forma, ahí que pues nos manden esos envíos de estrellitas que nos hacen tanta falta y que así. nos ayudan a crecer. Sí, ya tenemos en Facebook nuestro activada las estrellitas que pues la verdad ponen muy poquito, creo que 21 pesitos y nos pueden ayudar mucho a seguir creciendo en este proyecto porque pues es autogestivo, todo lo estamos realizando aquí mi buen Percho y yo con mucho cariño para ustedes y si pueden está dentro de sus posibilidades mandarnos estrellitas o dándole like al video, compartiéndolo, eh, mandándonos un mensajito ahí a través de los comentarios. Recuerden que tenemos más redes sociales, tenemos el TikTok, que estamos como Podcast El Umbral de lo Desconocido, tenemos el Instagram, que es El Umbral de lo Desconocido, también estamos en Facebook como Podcast El Umbral de lo Desconocido, y pues nuestra página principal en YouTube, que es Podcast El Umbral de lo Desconocido. Todo Podcast El Umbral de lo Desconocido, ahí nos pueden escuchar. También en ¿dónde más nos pueden escuchar? Spotify, En Spotify también, Spotify, en Deezer, en en Amazon Music, o sea, en en todas las varias plataformas de escucha y pueden escucharnos también. Ajá. Y si quieren ver nuestras caritas, pues ahí están los medios en donde pueden visualizarnos y solo quieren escucharnos con nuestra no gloriosa voz, pero muy dispuesta para ustedes. Ahí están las Participativa. plataformas de stream. Y ya, es todo. ¿Algo más que quieras anunciar, Fer? No, pues Ah, nada más, ya lo dijiste todo. los miércoles también vamos a estar ya retomando los en vivos a través de esta plataforma, ahora que estamos, bueno, que nos están viendo a distancia, el Fercho desde su estudio y yo desde mi estudio house, pero los miércoles ya vamos a estar retomándola con esos videos en vivo, donde les ponemos algunos videos y reaccionamos con ustedes a videos chuscos o raros o comerciales ahí medio extraños que también nos han mandado.
pues para que también ahí estén al pendiente de cuando lo hagamos y también se unan con nosotros para pues poder interactuar un poquito más con ustedes. Así Nada, es. muchas gracias. Gracias por ver un capítulo más de El umbral de lo desconocido. Mi nombre es Cali Mercado Mi nombre es Fernando Malfabón. y nos estamos escuchando en el próximo capítulo. Recuerden darle like y suscribirse los que no lo han hecho. Y nada, muchas gracias y síganos escuchando en el próximo El umbral de lo desconocido. Bye.